Buenos días, eh, soy Carlos Auxillo. El día de ayer estuvimos exponiendo en el diplomado de la Comisión Fiscal del Colegio del Estado de Puebla y desgraciadamente por tiempo no pudimos concluir un tema que es importante y que tiene que ver mucho con el tema de la planeación previa que estamos viendo para efectos fiscales, ¿no? La defensa previa de la que estuvimos hablando el día de ayer. Y es importante que lo comentemos, derivado de que esta regla tiene mucho que ver con la defensa fiscal preventiva. Recordemos que este año 2021 hubo una modificación al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Dentro de las modificaciones a ese artículo, el párrafo cuarto habla de lo que tenemos que guardar como documentación en el caso de capitalizaciones, ya sea en numerario, es decir, en efectivo, transferencia, en especie y en capitalización de pasivos. Aquí lo importante es que esta modificación o adición, perdónenme, al cuarto párrafo, nos dice que para efectos de aportaciones en efectivo, pues tenemos que guardar como parte de la contabilidad, de la guarda de la documentación, los estados de cuenta, donde se plasmen las operaciones de préstamo. Como sugerencia, es importante que se guarde tanto copia del estado de cuenta o foto del estado de cuenta de donde salió el dinero con el número de cuenta correspondiente y obviamente el estado de cuenta de donde recibimos el efectivo. En especie, lo que nos dice la ley es que tengamos los avalúos en caso de que queramos capitalizar algún activo. Y en el caso de capitalización de pasivos, que es el caso que nos concierne en esta regla, dice que cuando se trate de capitalizaciones de pasivos, debes de tener un informe de un contador público, que en el caso de nosotros se conocía como un CPR, ahora lo conocen como un contador público inscrito, pero para efectos prácticos lo llamaré un CPR, un contador público registrado ante el SAT. Y donde ese informe dice la modificación al cuarto párrafo del código que mediante reglas de carácter general se publicarán el ABC de lo que debe de cumplir ese informe por este CPR. Entonces, esta regla, la 28123, repito, 28123, trae, si no me equivoco, trae 17 fracciones, ¿no? Y esas 17 fracciones básicamente, no voy a hablar de todas, pero voy a hablar de las más importantes. Ya nos pide que ese informe debemos de tenerlo a requerimiento de la autoridad. No tiene una fecha de presentación específica ni de elaboración, pero sí necesitamos hacerlo porque la autoridad no los puede requerir. Ese informe, derivado de que esta es una regla que nos obliga a tener información, va a ser a requerimiento de la autoridad, pero es importante que la tomemos en cuenta. Dentro de los requisitos que pide este informe, esta regla dice que deberá contener, de entrada, el número 1 dice nombre clave en el RFC o número de identificación y país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales de la persona, es decir, si es residente en México, su RFC, si es residente en el extranjero, un Tax ID, que es importante que lo tengamos y que se plasme en el informe que el auditor haga. Importante también mencionar si la capitalización del pasivo, quien lo está haciendo era parte relacionada de la compañía en donde se está capitalizando. Tenemos que tener un documento origen de la obligación de la que debía el pasivo capitalizado. Es decir,
fecha donde se constate la celebración de dicha obligación, la existencia y características de la obligación de pago. ¿Esto qué quiere decir? Que sí debemos de documentar y el mismo auditor que nos ayude deberá documentar y dar en su informe toda esta información de la que estamos platicando. Dice, tratándose de operaciones derivadas, la fracción tercera, con proveedores, yo necesito revisar el control interno, revisar las facturas, ver que sea razonable la operación para que entonces al momento de capitalizar yo tenga la justificación y el soporte. Ayer hablábamos de las normas de información financiera para efectos de la regla esta de los anticipos, que fue muy polémica el día de ayer y nos llevó algo de tiempo. Las normas de información financiera, pues aquí también aparecen. Nos dicen que cumplamos con el boletín C9, el C11, el C19 y en su caso con las normas internacionales de información financiera en el caso que se requiera. Fracción quinta, documentación o estados de cuenta en la que se constante que efectivamente se entregaron los recursos objeto de la obligación del pasivo capitalizado. Si son pasivos que derivan de títulos de crédito, hay que validar el cálculo de los intereses, si es que vamos a capitalizar deuda más intereses. En la siguiente slides, si son pasivos que deriven de instrumentos financieros de deuda, igualmente, cómo se hizo la evaluación e incluir el cálculo en este informe, ¿no? Fecha y valor del reconocimiento inicial del pasivo. En caso de que sea en moneda extranjera, el tipo de cambio ocupado, el valor del pasivo a la fecha de la capitalización, el número y valor de las acciones o partes sociales que se otorgaron por motivo de la capitalización del pasivo, así como el nombre, razón social o denominación del socio accionista. Y también debemos de indicar los registros contables y estados de situación financiera o en su caso las balanzas generales, así como las pólizas en las que consten los registros del pasivo y la capitalización del mismo. Las últimas 5 datos de la asamblea, por ejemplo, datos del acta de asamblea en la que consta la capitalización del pasivo, así como todos los folios mercantiles en los que quedó protocolizado. Este es un tema muy discutido que la autoridad nos ha estado pidiendo información desde el punto de vista fiscal que no es necesaria partiendo del tema mercantil o corporativo, ¿no? No me voy a meter en temas muy profundos, pero pues ustedes saben que hay asambleas ordinarias y extraordinarias. Las extraordinarias, la Ley General de Sociedades Mercantiles en el 194, pues dice que son las únicas que se deben de protocolizar. Entonces aquí también hay que ver cómo voy a documentar una capitalización del pasivo en una asamblea ordinaria cuando no tengo obligación de protocolizarla, ¿no? Hay abogados con los que yo consulté que se puede en un momento dado pues tener la fecha cierta nada más y eso debería ser más que suficiente porque no estás obligado a tener folios mercantiles en los que quede protocolizado, porque si estamos hablando de compañías que sus estatutos permiten aportar capital al capital variable sin necesidad de protocolizar, pues es más que suficiente, es lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles me obliga a hacer. Pero importante tanto para la empresa como para el auditor o el CPR que emita este informe, pues va a tener que documentar esta parte que es muy importante, ¿no? Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la certificación se apegó a las normas de auditoría internacionales a la fecha de la expedición del certificado. Fecha, nombre y número de cédula profesional, número de registro del contador público inscrito y ojo, también está la obligación que ya hemos tenido del aviso de actualización de socios o accionistas presentado por el contribuyente en los términos del artículo 27, apartado B, fracción sexta del código y en relación con la regla 2419. Entonces, si se fijan, es una obligación adicional que tenemos que tomar en cuenta si queremos una defensa fiscal preventiva. O sea, aparte de tener mis actas de asamblea, aparte de tener mi documentación soporte de la capitalización, y repito, es capitalización de pasivos nada más, ¿no? Hay 3 supuestos en el artículo 30, párrafo cuarto. Es el último supuesto del que estamos hablando.
Si es en efectivo, no hay ningún problema. Y si es en bienes, el avalúo. Si es capitalización de pasivos, entonces hay que cumplir con toda esta regla. Ahora bien, ya lo hablé al principio, ¿no? Debemos de mantener a disposición de la autoridad fiscal la certificación correspondiente y la documentación mencionada en las fracciones anteriores y proporcionarla a requerimiento de la autoridad en el ejercicio de sus facultades, ¿no? Este proceso se debe elaborar por un contador público inscrito, que ya lo comenté, un CPR, que lo conocemos nosotros, pero ahora, bueno, pues habla esta regla del contador público inscrito. Y para terminar, me gustaría nada más dejar sobre la mesa estas 4 preguntas, ¿no? A partir de conocer esta información, ¿qué tiene que hacer su área contable y contador? Bueno, pues hablar con sus abogados, estar muy atento para que cualquier capitalización de pasivos que se haga a partir del 2021, el artículo 30, párrafo cuarto, a través de esta regla, me obliga a tener un informe, que es el que acabamos de platicar. Como profesionista de esta materia, ¿puedo proponerlo como iniciativa en mi empresa? Desde luego, es algo que debemos de saber. Yo en lo personal lo he estado comentando con abogados corporativos en las juntas que tengo con clientes y pues desconocen esta regla, obviamente, ¿no? Entonces es importante ponernos de acuerdo para que vayamos revisando todas las fracciones y veamos qué documentación soporte necesito del lado corporativo y obviamente del lado contable que está en mi cancha, pues las pólizas, los estados de cuenta y todo lo que hemos venido platicando. ¿Puedo comercializar esta información? Pues claro que la puedo comercializar. Es un punto de venta para los contadores públicos inscritos o los CPRs y para todos en general, ¿no? Los que nos dedicamos a este tema, vamos a poder vender este servicio y si estamos ya pagados por el cliente en temas de cumplimiento, pues es algo que nosotros debemos de saber, ¿no? Y la última es, ¿puedo prevenir aspectos sobre la situación de mi empresa con esta regla? Claro que sí. En caso de una defensa fiscal preventiva, como es lo que estamos hablando o que hablamos durante todas estas 3 horas pasadas, desde luego que es importante que lo tengamos, ¿no? Entonces, yo no quería dejar pasar esto. La verdad es que decidimos el equipo de la Comisión Fiscal y un servidor que pudiéramos platicar sobre este tema, aunque sea vía un video, porque era muy importante que lo tuvieran en cuenta, porque esta regla sí tiene que ver mucho con la defensa fiscal preventiva, ¿no? Entonces no me quedan más que agradecerles. Mi nombre es Carlos Auxillo, Simón Hernández estuvo ayer también conmigo. Cualquier cosa, vamos a estar a sus órdenes. Yuriko es nuestro punto de contacto. Y bueno, espero que se encuentren muy bien y seguiremos con ustedes en los siguientes módulos. Un abrazo para todos.